Hacía muchísimo tiempo que un libro no me transmitía una vorágine de sentimientos tan fuerte como la que me ha transmitido el libro que voy a reseñar en este vídeo. De hecho, no recuerdo una profundidad personal y subjetiva tan grande con un libro desde El extranjero, de Albert Camus, que ya sabéis que para mí es un libro importante porque fue un cambio de paradigma en mi forma de comprender la literatura y la forma de comprenderme incluso a mí mismo, ¿no? No es ninguna novedad porque mucha gente se siente muy identificada con escritores como Albert Camus o como Kafka, ¿no? Sobre todo si tenemos esta tendencia a lo irracional, a la subjetividad, bueno, al existencialismo en general. Entrando ya en materia, hoy vengo a hablar bueno, voy a reseñar el libro Pura Pasión de Annie Ernaux, la premio Nobel de literatura del año 2022, que, bueno, para quien no lo sepa, es una escritora que se caracteriza por bueno, por una escritura de autoficción, empleando un yo radical y subjetivo, pero que a partir de este entrelazamiento que hace de sus circunstancias es capaz de embeber también y de introducir dentro de su tela de araña a otros lectores que sean susceptibles de reflejarse en sus historias. ¿Por qué es una reseña para mí importante? Bueno, pues porque voy a reseñarla desde los comentarios que he hecho de mi diario. Es decir, yo tengo dos documentos donde hablo de los libros que voy leyendo. Un diario personal y privado que no publico ni nada. Y otro documento que es el Word donde voy anotando los comentarios de los diferentes libros que voy leyendo para hacer la review en el canal. Todas las reviews y reseñas que habéis visto de libros anteriores están hechas y basadas en el documento este de los comentarios de libros de forma objetiva. Pero aquí he decidido que voy a hacer esta reseña de este libro a partir de los comentarios que he hecho muy personales en mi diario. Es un libro importante y ahora diré el por qué. Antes que nada, voy a comenzar hablando un poquito de los aspectos técnicos. Pura Pasión de Annie Ernaux, 74 páginas, se lee en una hora y media o 2 horas. Yo tardé en leerlo, eso, pues 2 días, porque ya era muy tarde cuando lo dejé por la mitad. Y en este caso lo edita Tusquets, que tiene los derechos de Annie Ernaux. Y bueno, es un libro de 70 páginas con, la verdad que muy buen grosor de página. Y la verdad que se lee súper rápido, más allá de que es un libro caro. Es decir, ¿cuánto creéis que cuesta este libro? Pues este libro tiene un precio de 17 euros para 75 páginas. Está muy bien editado, la ilustración es súper bonita y súper buena, pero me parece caro para lo que es, ¿vale? Esto en cuanto a los aspectos técnicos. Ahora me vais a permitir un poco que coja el iPad porque voy a hablar y vamos a empezar ya la reseña comentando todos los puntos que yo he reseñado de este libro que tanto me ha marcado, ¿no? ¿Y por qué me ha marcado? Bueno, pues lo adelanto ya. Pues básicamente porque la historia que se cuenta en este libro la he vivido en primera persona. Sí, la he vivido en primera persona, así que se merece que haga esta reseña desde una perspectiva más personal de lo que suelo acostumbrar en este canal, que suelo hacerlo de una forma muy objetiva, pero aquí creo que se merece tratarlo de la forma más subjetiva posible porque me ha apelado a mí y a mi circunstancia. Supongo que a muchos de vosotros también os habrá ocurrido, ya os digo que es un libro que me ha tocado bastante porque no me ocurría esta vorágine de sentimiento desde el extranjero de Albert Camus. Voy a leer casi literalmente todo lo que puse en mi diario acerca de este libro, Pura Pasión de Annie Ernaux. Pongo, 2 de marzo de 2024. Acabo de leer Pura Pasión de Annie Ernaux. No encuentro las palabras para canalizar, por medio de texto escrito, la vorágine interior que siento tras haber leído este libro. Todo lo que puedo dar de mí ahora mismo es temblor, espasmos y taquicardia. Pero intentaré plasmar por aquí lo que ha significado este libro. Me ha impactado tanto o más como El extranjero de Albert Camus. No pensaba yo que había alguien más compartiendo la locura, la limerencia en el amor. Ernaux lo denomina pasión, pero la corrijo, es limerencia. No había leído nunca una prosa tan real, tan desacomplejada, tan personal y desde el yo, tan fina y precisa, tan suelta y libre como la de Ernaux, al menos en este libro. Mientras se suele abogar desde mundos de la literatura por una escritura que tienda a la tercera persona, que refleje y resuma lejanía y perspectiva en tercera persona,
para alejarse de un yo que resultaría poco humilde, Ernaud hace lo contrario y escribe desde el lugar que yo siempre creí que había que escribir una obra literaria de esta índole tan personal, desde el yo más radical y absoluto. No es autoficción, por si alguien lo creía, y hablo con conocimiento de causa, he comprobado los recursos que ha utilizado Ernaud, que evidencian que fue algo real, pues el libro ofrece pistas muy concretas que dan a entender que esto que narra ella ocurrió en la realidad. Relata un pasaje de su vida pasada con aquel que se obsesiona con un hombre de un país de leche de forma amorosa y lo hace desde una perspectiva trastornada, loca, disuelta, desequilibrada y supuestamente enamorada. A este hecho fehaciente del amor imposible y de sus desequilibrios internos, porque ella quería algo que él no podía ofrecer, Ernaud hace un ejercicio consciente de evaluación de su escritura. Aplica constantemente un juicio moral autoinquisidor, una evaluación consciente de su escritura y su vida, que en ellas resultan indisolubles, y se pregunta sobre si lo que está sintiendo es normal o no, preguntándose incluso si es lícito, profesional y procedente hacer este tipo de narraciones y abrirse el canal a un público mundial que la leerá desnuda. Yo mismo, salvando las obvias distancias, me interpelé por esto en Delirio y Limerencia. Es un libro mío. Y no me faltaron ganas incluso de borrar el libro de la red. Ernaud cae en estas contradicciones propias y piensa en el recibimiento futuro de su libro, de pura pasión, del cual he oído buenas y malas críticas. Desde luego, las malas críticas vendrán de personas que no han experimentado la limerencia salvaje por una persona en particular, por lo tanto, solo podrán evaluar el libro desde una perspectiva objetiva, y este libro requiere de subjetividad. Vamos a desarrollar un poquito lo que he puesto aquí. La narración de Ernaud, aparte de ser descarnada y obsesiva por un hombre, lo mismo ya os digo que me ocurrió a mí en alguna parte de mi vida que tampoco voy a especificar, pues lo hace a partir de una evaluación de conciencia constante entre la escritura y entre la vida real. Es decir, es indisoluble, como aquí pongo, escritura y vida en ella, en Ernaud, ¿vale? Es lo mismo y es lo que yo hice de forma inconsciente en Delirio y Limerencia, que es el libro que tenéis por mi canal y que yo publiqué y que tenía incluso pensado de borrarlo de la red, ¿no? Así que todas esas interpelaciones a uno mismo, en cuanto a lo que estaba escribiendo, porque era muy fuerte, era abrirse en canal al público, la tuve yo, así que me he visto extremadamente reflejado en la vida de la protagonista al, estar anclado en un amor imposible con una persona que no le corresponde. Sigo. Si nos ceñimos objetivamente al estilo, narración y trama, a mí me parece excelente. No sé si en esta apreciación supuestamente objetiva he logrado deshacerme del componente emocional. Creo que no, pero me da igual. Además, y porque estoy intentando incorporar ciertos puntos de la teoría de la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro, porque creo que es útil, debo decir que desde una perspectiva materialista y científica, ¿vale? Aquí voy a olvidar un poquito el sentimentalismo y la subjetividad. La prosa de Ernaud en este libro denota una evidente inclinación a la irracionalidad y refleja un vencimiento absoluto e irremediable por el sentimiento y la emoción amorosa. Asimismo, se infiere evidentes trastornos psicológicos en el aire, patentes, quizás derivados de su obsesión no tratada con el hombre que amó, lo que desembocó en dependencia emocional y pérdida total de la dignidad si nos regimos por parámetros estrictamente psicológicos y científicos. Esto es la lectura más materialista y más racional que he podido hacer del libro y ahora sigo con la perspectiva subjetiva. Si evalúo el libro ahora desde una perspectiva subjetiva y no tengo más remedio que hacerlo porque el libro se presta a ello, más aún si cabe, si recuerdo que me apela a mí directamente, tengo que calificarlo de obra maestra absoluta, porque la realidad radical vivida por mí a través de la protagonista compone en mí una melodía interior personal e intransferible que hace que haya vivido este libro como si lo hubiera escrito yo. De ahí no solo que sienta la empatía por la protagonista en su desazón con aquel hombre, sino que además compartí su recurrente remordimiento sobre si lo que hacía, escribir y obrar en general, era o no lo correcto, si tendría algún eco de confirmación positiva en un público cercano o futuro, enfrentándose con todo su ser a una plausible vergüenza por incomprensión de un sentimiento tan implacable y febril como el amor no correspondido y la obsesión por una persona, un sentimiento que deriva en limerencia, que es una teoría psicológica, es un enfoque obsesivo del amor, como retrato bien en mi libro Delirio y Limerencia.
Entonces, pongo aquí ya para terminar, es un libro enorme por el significado que para mí tiene. Convierto lo subjetivo en objetivo, aun cayendo en el sesgo. Y ya no he puesto nada más en el diario, pero básicamente es esto. El libro ha sido un acontecimiento para mí, valga la redundancia, porque Ernaud tiene un libro también que se llama El acontecimiento, que va sobre un aborto. Y la prosa de Ernaud me ha sorprendido, radicalmente, ¿vale? Pero radicalmente. Es decir, quizá por haberme visto reflejado en sus circunstancias, tengo que calificar este vídeo por obra maestra. Y no sé si lo estoy haciendo solamente porque me he visto extremadamente reflejado o porque, de forma objetiva, la prosa de Ernaud es suelta, es viva, es vital, ¿vale? Ella apela a la circunstancia vital de su propia personalidad y de su despliegue emocional en una circunstancia adversa en cuanto al amor. Y eso me ha tocado a mí bastante porque me ha tocado en lo personal. Entonces, estoy intentando aquí hacer un juicio objetivo y subjetivo, como ya he planteado. Desde una perspectiva racional, obviamente, se desprende una irracionalidad implacable y un solicismo, como siempre, como ya hemos comentado, pero eso no quita para que la prosa, es que aquí es muy difícil porque la prosa está muy metida con su propia persona y viceversa, es decir, es difícil disociar prosa y narración de la persona que está protagonizándolo, que es la propia autora, es Annie Ernaux, y me he visto reflejado ahí porque yo mismo hice este ejercicio hace unos meses, cuando viví esta misma circunstancia con una persona. Y está, de hecho, reflejado en delirio y limerencia, al menos en un porcentaje, no todo. Entonces, esto es lo que me ha sorprendido de este libro. Lo califico de obra maestra, sí, sinceramente, ¿de acuerdo? De hecho, me parece un punto de inflexión en la forma de entender el amor obsesivo en la literatura. Me parece un exponente implacable para entender el amor obsesivo, probablemente de personas poco cuerdas o que no gestionan bien la obsesión por una persona, como puede ser mi caso, si me he visto tan representado, o puede que en el caso del tuyo, si también te has sentido representado cuando lo has visto. Recomiendo a todo el mundo que lea esta obra, ¿vale? Porque si alguna vez habéis amado o si os habéis sentido rechazado o lo que sea, también va a valer. Por supuesto, os vais a sentir identificados con una de las dos personas protagonistas, o bien por la propia narradora protagonista, que es Annie Ernaux, o bien por el hombre que no le corresponde a ella y por el cual se obsesiona. Así que es una lectura que para mí ha sido trascendental, ¿vale? Ha sido importante porque nada más leerlo no he podido parar y me he visto en todo momento reflejado en ella. Además, que es que hay pasajes que me ocurrieron literalmente. Entonces, me vais a perdonar o no me perdonéis que esta reseña haya sido la más subjetiva del canal y a la vez la más objetiva para mí en cuanto a que me he encontrado conmigo mismo y con esta realidad radical a través de la protagonista y un despliegue de irracionalidad total en cuanto al abordaje del amor no correspondido. No sé, tiene pasajes increíbles y habla desde una subjetividad tan grande que para personas que le toquen la fibra lo va a sentir tan presente que va a ser un antes y un después cuando lo lean, ¿vale? Entonces es una locura. De hecho, bueno, para hablar un poquito de la prosa de Ernaud, vamos a ver un poquito esta irracionalidad y esta limerencia, que ella llama pura pasión, yo llamaría pura limerencia, y dice lo siguiente: calculaba cuántas veces habíamos hecho el amor. Tenía la impresión de que cada vez se había añadido algo más a nuestra relación, pero también de que precisamente esa acumulación de gestos y de placer era, sin duda, lo que iba a alejarnos al uno del otro. Estábamos agotando un capital de deseo. Lo que se ganaba en el orden de la intensidad física se perdía en el del tiempo. Además, aunque ella está súper obsesionada por el hombre, por esta persona que no le corresponde, también hace un ejercicio de conciencia evaluando la posibilidad de dejar la relación, ¿vale? Dejar esta relación que es un poco superficial porque el otro hombre está casado. Entonces, yo también pasé por ello. Entonces, es un libro que ya os digo, no puedo sino enfocarlo de la manera más subjetiva posible, en el sentido de que me ha interpelado a mí directamente. Es decir, este libro cuando lo he abierto me ha hecho así, me ha dicho: hola, estoy aquí, ¿te acuerdas de esto? Y bueno, pues me ha retrotraído a aquellos tiempos, ¿no? Otro punto que me parece súper importante en este libro de Pura Pasión de Annie Ernaux lo encontramos en la página 63, cuando ella está haciendo un ejercicio de evaluación y autoevaluación
sobre su propia escritura y sobre la conveniencia de escribir lo que está escribiendo, además de servirle como un consuelo para un presente, ¿vale? Una facticidad que no puede remediar porque la realidad es que el hombre se ha ido y el hombre pues probablemente no vuelva a su vida, ¿no? Entonces ella se pregunta con respecto a esta situación y sobre la idoneidad o no de escribir sus problemas. Y dice, Annie Ernaux en la página 63 del libro, me pregunto si no escribo para saber si los demás no han hecho o experimentado cosas idénticas, o al contrario, para que les parezca normal experimentarlas, o incluso para que las vivan a su vez, olvidando que un día las leyeron en alguna parte. Esta escritura, de acuerdo, me tiene para mí un paralelismo bastante evidente, por ejemplo, en la escritura que utiliza Albert Camus en La Caída. Albert Camus en La Caída hace una reflexión al final del libro en el que culpa directamente al lector sobre la circunstancia que está leyendo, de forma que la escritura de Annie Ernaux tiene mucha consonancia con mí, resuena mucho en mí porque mi manera de escribir también es intentando hacer culpable también al lector, haciéndose cómplice, ¿vale? Haciéndose co-cómplices, ¿vale? Tanto el lector como el escritor, y es lo que ha logrado Annie Ernaux con esta novela, al menos en la persona adecuada, ¿vale? Menos en mi persona. Entonces, ella se está preguntando en todo momento, ¿es normal esto que estoy sintiendo? ¿Tú también te has sentido así? Ella se siente una extraña porque nadie le ha dicho de forma fehaciente que lo que está sintiendo es normal o no. Entonces, ella, a través de la literatura, a través del ejercicio del escribir, expone esa duda retórica para ver si algún lector es capaz de darle una respuesta. Ya te lo digo yo, Annie Ernaux, que sí es normal lo que está sintiendo porque muchas personas se sienten así, ¿no? Con este sentimiento exacerbado de desamor. Entonces, ella, ante la falta de correspondencia con respecto al hombre que ama, ella ya se resigna en las últimas páginas. Es cierto que tienen un último encuentro antes de que él se vaya a un país del este, pero ya ella percibe en el ambiente que no es lo mismo que antes y de hecho percibe ese capital de deseo derrochado que difícilmente se va a volver a recomponer como antaño, ¿no? Y esto es lo que ella hace en la página 72. Dice, tengo la impresión de que ese regreso, ¿vale? El último encuentro, no se ha producido. No se encuentra en ningún sitio de nuestra historia. Es solo una fecha. El hombre que regresó aquella noche tampoco es el que llevé dentro de mí durante el año que estuvo aquí, ni después, cuando escribía. Jamás volveré a ver a ese hombre. Sin embargo, ese regreso irreal, casi inexistente, es lo que le da a mi pasión todo su sentido, que consiste en no tenerlo, en haber constituido durante 2 años la realidad más violenta y más inexplicable. Hay que recordar que la protagonista vivía su vida a partir de los retazos de memorias que le recordaban a su hombre amado. No hacía otra cosa que en su día a día prácticamente todo le parecía una tontería si no tenía relevancia o repercusión en la persona en la que estaba amando, ¿no? Dice ya como últimas reflexiones, habiendo interiorizado de forma muy triste que probablemente no lo vuelva a ver, dice Annie Ernaux con respecto a su amado, he medido el tiempo de forma diferente, con todo mi cuerpo, he descubierto de lo que uno puede ser capaz, que equivale a decir ser capaz de todo, de deseos sublimes o letales, de falta de dignidad, creencias y comportamientos que tildaba de insensatos en los demás hasta que yo misma recurrí a ellos. Sin que él lo sospeche, me ha ligado más al mundo. Y luego en este ejercicio de autoevaluación, de escribir o no lo que se está sintiendo por vergüenza y por probablemente parecer pues una locura, ¿vale? A ojos del resto, él dice, él me había dicho, no escribas un libro sobre mí, pero no he escrito un libro sobre él, ni siquiera sobre mí. Me he limitado a expresar con palabras, que sin duda él no leerá, ni le están dirigidas, lo que su existencia por sí sola me ha dado, una especie de obsequio devuelto. Qué potencia tiene, o sea, parece poesía, es una prosa bastante poética en algunos puntos, que sin duda tiene su razón de ser en la obsesión amorosa, es decir, no sé si os habéis puesto a escribir en algún momento de exacerbación, de sentimientos, ese momento febril, pero lo que es cierto y refleja aquí Annie Ernaux y se desprende y se infiere de la lectura de este libro es que en los momentos de más exacerbados sentimientos, más de tristeza que de felicidad, es cuando mejor escribe una persona que escribe. Y se nota
que este libro está escrito básicamente en un tiempo que está muy cercano al acontecimiento real del hecho, ¿vale? De lo que le ocurrió con aquel hombre, y lo desprende de forma magistral. Annie Ernaux está reflejado todo el dolor en la prosa, que se vuelve por instantes poética y que apelan directamente al lector, y que se interpela a ella misma, al lector y a la propia escritura sobre la idoneidad de seguir escribiendo sobre esta persona o no, y sobre la repercusión que va a tener su sentimiento, y si tiene algún tipo de sentido, o si una persona lo ha sentido además de ella, porque ella se siente extraña en el mundo al no haberle nadie confesado que lo que está sintiendo es normal. Y esto lo hace un libro enorme, lo hace un libro, de hecho, un material muy interesante para personas que quieran dedicarse a la escritura, porque hay un entrelazamiento narrativo entre la propia vida, la propia narración, y el propio juicio que hace la propia protagonista, no solo de su circunstancia adversa amorosamente, y la idoneidad o no de escribir lo que le está ocurriendo. Además, en los últimos pasajes se dice algo así, ¿no? Como lo que hemos leído anteriormente. Ya que no puedo cambiar la realidad porque no tengo influencia en la facticidad de los hechos, al menos sí tengo influencia en describirla. Y eso es a lo que se acoge Annie Ernaux ante la resignación total que siente cuando interioriza que probablemente no vuelva a ver a ese hombre nunca más. Y el hecho de escribirlo, de escribir esa historia que ha sido tan importante para ella, es una forma de consuelo, y es una forma de resarcirse, y es una forma de catarsis que puede paliar un poco la realidad realmente existente, que es que no es correspondida por este hombre. Así que pues el escritor se da a la lectura, y a la escritura, al igual que el alcohólico se da al alcohol, ¿no? Y esto de hecho lo tenemos explícitamente en algún pasaje de la novela. Ha sido un descubrimiento porque a partir de Annie Ernaux me ha legitimado el hecho de pensar de que escribir desde una primera persona radical y desaforada del mundo, independientemente de lo que piensen los otros, es posible, y de hecho ha ganado un Nobel de Literatura, así que me veo súper justificado para seguir con la línea de escritura que yo tengo, que es esta. No estoy de acuerdo, de hecho tuve yo una discusión con un profesor de historia en la universidad, que me recriminó un texto académico porque, incluía, la verdad que ahí tenía un poco de razón, incluía bastantes elementos subjetivos en cuanto a mi parecer, cuando en teoría era un texto científico. Pero me he dado cuenta de que no puedo desligarme de la escritura en primera persona radical, ¿no? De esa radical, o sea, esa radicalidad del yo objetivada en las historias del presente que nos afectan. Y la forma de Annie Ernaux, la forma de escribir que tiene, me resuenan en mí, y resuenan en que yo lo he utilizado sin haberla leído. Conclusión, voy a seguir leyendo toda la obra de Annie Ernaux porque he descubierto un filón importante. Es un libro que ha apelado a mi propia circunstancia y que me parece una obra maestra, ¿vale? De hecho, me parece una obra de arte. Es un textito de 76 páginas en el que retrata el amor descarnado atemporal. Es decir, este libro lo puede leer una persona de la antigua Grecia, si hubiera estado este libro publicado, y lo puede leer una persona dentro de muchos siglos, y va a seguir teniendo la misma resonancia para las personas que estén apeladas y estén llamadas a interiorizar la trama de este libro y el dolor que desprende Annie Ernaux a través de la protagonista, que es ella misma, a través de estos libros. ¿Por qué yo he pillado la trampa de Annie Ernaux, aunque se hable de autoficción? Porque yo he utilizado estos mismos recursos en mi libro Delirio y Limerencia. Son ciertos recursos, son ciertas cosas muy, muy, muy extrañas y muy subjetivas que yo también puse de manifiesto, y que evidencian que la trama ocurrió en realidad. Entonces, esta escritura descarnada, que da igual la opinión de los demás, me ha servido para legitimarme a la hora de seguir escribiendo de esta manera en los libros que vaya escribiendo en el futuro, etc. Así que, y también me ocurría este ejercicio de conciencia que hace la protagonista, y Annie Ernaux, sabiendo que está obsesionada por este hombre, y a la vez está haciendo un ejercicio de conciencia sobre
si lo que está haciendo es loable, si está perdiendo la dignidad y también sobre la conveniencia o no de escribir esto, aún sabiendo que va a ser contraproducente. Pero ella dice, se vuelca en la escritura, le da igual porque quiere escribir toda la historia para poder rememorarla y para poder explicarla. Así que nada, un libro para mí enorme que ha significado mucho, sinceramente. Y bueno, habéis visto mi lado más tierno del canal hasta ahora, pero creo que ese libro merecía esto porque de hecho es la intención de la propia autora. Y si bien hay una subjetividad flagrante, un irracionalismo total, puede objetivarse, o sea, puede convertirse en objetividad si tú lo has vivido. Así que recomiendo que lo leáis porque es una obra maestra, ¿vale? De hecho, ya digo que va a entrar en el top de mejores lecturas de 2024 seguro y que merecerá una segunda lectura antes de que termine el año para saber en qué puesto debe tomar esta lectura. Me ha gustado mucho, ya os digo, más allá de la trama, la prosa, me ha gustado todo, cómo está implantado, sin tabúes, una prosa ligera, rápida, suelta, abordando la temática del desamor, en este caso, de la limerencia más que la pasión, como he sostenido al principio del libro. Así que nada, espero que os haya gustado mucho esta reseña, este libro importante para mí. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que os suscribáis al canal. Cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y que sepáis que ha sido una obra maestra para mí, que recomiendo que lo leáis y que le deis una oportunidad porque seguramente apele a la circunstancia de muchas de las personas que habéis visto esta reseña. Así que nada, me despido y nos vemos en uno próximo. Un saludo y nos vemos. Chao.